yo les quiero comentar que este jueves se dio a conocer un informe muy interesante, un informe que tiene que ver con el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. Este informe final del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, que fue ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo fue quien ordenó que se creara este mecanismo y que hubiera un informe. Se llama este informe Fue el Estado 1965-1990. Y dice este informe que es público para cualquier mexicana o mexicano que quiera leerlo. Dice, en un mundo marcado por la injusticia y el sufrimiento, la tarea de reconstruir la verdad y honrar a las víctimas de delitos del pasado se convierte en una misión de profunda importancia ética y humana. Y en este informe, en la parte de conclusiones que estamos viendo en pantalla, es interesante e importante leer las conclusiones de este informe que se llama Fue el Estado. Dicen los especialistas, el Estado mexicano, las instituciones de México, es responsable de violaciones graves a derechos humanos en contra de la población de 1965 a 1990, años en los que se instrumentó y se operó una violencia estatal de manera sistemática y generalizada en distintos contextos de violencia. En ese periodo, dice este informe, que fue ordenado por el presidente López Obrador, la violencia se ejerció tanto contra la insurgencia clásica u ortodoxa, como contra una amplia gama de disidencias o comunidades con diversas características. También dice este informe, durante el periodo 1965-1990, los canales formales de participación política eran muy acotados. Ante ello, algunas mexicanas y mexicanos optaron por la vía armada, otras buscaron construir alternativas civiles. En esa búsqueda, tanto unos, los armados, como los no armados, sufrieron persecución del Estado y fueron víctimas de violaciones graves a derechos humanos. El Estado mexicano de principios de 1960 y teniendo como una figura el enemigo interno, adquirió características de un Estado contrainsurgente. El Estado cometió violaciones graves de derechos humanos al reprimir, perseguir, castigar y buscar disciplinar o cooptar a las disidencias políticas. Dice este informe más adelante, el Estado combatió a las organizaciones político-militares y demás disidencias. Al término de la Guerra Fría, el Estado mexicano justificó su acción contrainsurgente bajo nuevos marcos como el del combate al narcotráfico. El Estado mexicano alentó y consintió prácticas violatorias de derechos humanos, así como la formación de economías criminales y circuitos de extorsión, corrupción e impunidad. Repito, dice este informe, el Estado mexicano de 1965 al 90 consintió prácticas violatorias de derechos humanos y la formación de economías criminales y extorsión, corrupción e impunidad que operaron en los hechos, más allá de los discursos formales de una institucionalidad prodemocrática del Estado mexicano. En fin, aquí está este informe. Nosotros le vamos a pasar la liga. Es muy interesante para quien quiera leer lo que hicieron gobiernos priistas, gobiernos también que terminaron con el fin, digamos, con esta situación de la revolución, los gobiernos de revolución, y entraron con gobiernos neoliberales, gobiernos priistas neoliberales, según este informe, habrían actuado y habrían violado derechos humanos de los mexicanos, combatiendo a los insurgentes, a los mexicanos que optaron por las armas de 1965 a 1990, pero después también contra disidencias políticas. Importante y bien interesante este texto. Lo que yo rescataría, entre muchas otras cosas, este informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, es que, contrario a lo que muchos dicen hoy en día, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador no reprime, lo vi hoy de primera mano, ni el gobierno de la Ciudad de México no reprime y no va
y no usa las instituciones para ir contra las disidencias políticas. Es algo que me quedó bastante claro. Yo los invito, si ustedes quieren leerlo, este informe. Lo cierto es que desde el 5 al 90, el Estado mexicano, el gobierno, los gobiernos priistas, sí usaron a las instituciones para ir en contra de quienes no pensaban como ellos, algo que no sucede ahora. Y para quien no le tenga claro, una buena leída a ese informe nos lo dejará claro a todos como mexicanos.